Buenos días. El día de hoy trabajaremos operaciones inversas en el campo temático de fracciones. Dice en la primera situación problemática, determinar el valor de la incógnita en cada caso. Esta incógnita aquí. ¿Cómo ha podido ser este problema? Este problema ha sido así. Tenemos un número que multiplicado por 3 medios, luego a ese resultado se le divide por 1/4. El resultado entonces se le suma 9 y finalmente a esa suma se le extrae la raíz cuadrada y resulta 9. La pregunta sería, ¿quién es el número original? ¿De qué número se habló? Ya lo tenemos en esquema, entonces es más fácil. Yo tengo aquí que el resultado es 9 y voy a hacer pues las operaciones inversas para llegar hacia la incógnita. Entonces aquí se le extrajo la raíz cuadrada para que salga 9, entonces la operación inversa a la raíz cuadrada es la potencia, 9 al cuadrado, 81. Entonces aquí es 81. Se le sumó 9, la operación inversa a la suma es la resta, la operación opuesta, digamos. Entonces 81 menos 9, aquí es 72. Se le dividió entre 1/4. Ya, entonces al 72 lo multiplico por 1/4, ¿cierto? 72 por 1, 72 entre 4, 18. Acá está el problema. Se le multiplicó por 3 medios, entonces 18 lo divido entre 3 medios. 18 entre 3 medios. La división es la operación inversa a la multiplicación, entonces dividir entre 3 medios es lo mismo que multiplicar por 2/3, por el inverso. 18 por 2, 36 entre 3. La respuesta es 12. De esa manera. A ver, vamos aquí. 100. Se le elevó al cuadrado para que me dé 100. Entonces raíz cuadrada de 100. La raíz cuadrada de 100 es 10. Avanzamos. Entre 11 quintos, entonces sería 10 por 11 quintos. 10 entre 2, 10 entre 5, perdón, 2 por 11, 22. Por 11 tercios, entonces 22 entre 11 tercios. Lo paso a multiplicación, 22 por 3 onceavos. 22 entre 11, 2 por 3, 6. Se le extrajo la raíz cuadrada, entonces 6 al cuadrado. 6 al cuadrado, 36. Se le sumó 10, entonces le quitamos 10. Respuesta, 36 menos 10, 26. Como que vamos agarrando práctica. Aquí, 4 finalmente, por 3, por 2 tercios, entonces sería 4 entre 2 tercios. Lo paso a multiplicación, 4 por 3 medios. 4 por 3, 2, entre 2, 6. Se le extrajo la raíz cuadrada, entonces elevo al cuadrado, la operación inversa. 6 al cuadrado, 36. Más 6, entonces menos 6. 36 menos 6, 30. Entre 7 tercios, sería entonces al 30 lo multiplico por 7 tercios. La división cambia por la multiplicación, la operación inversa, ¿cierto? 30 entre 3, 10 por 7, 70 es acá. Entre 7 doceavos sería, ¿cierto? 70 entre 7 doceavos. Lo paso a multiplicación. Invierto acá entonces. 70 entre 7 a 10 por 12
Finalmente, la incógnita aquí es 120. De esa manera. Entonces, ya ejercitados, vamos a resolver también problemas. Tenemos uno aquí, bueno, que es diferente, pero tiene la misma idea, ¿no? Dice, A, B y C juegan a las cartas con la condición que el perdedor entregará la tercera parte de su dinero, el cual será repartido en partes iguales entre los otros dos jugadores. Si juegan 3 partidas y pierden en orden alfabético, teniendo al final 115, 95 y 60 respectivamente. Son 3 jugadores, A, B y C se han llamado, ¿cierto? Pierden en ese orden, o sea, primero pierde A, pierden en orden alfabético, perdón, primero pierde A, después pierde B y después pierde C. Y les queda 115, 95 y 60. A le queda 115, a B le queda 95 y a C le queda 60, porque dice respectivamente, ¿no? En el orden que los mencionaron. ¿Qué me preguntan de esa situación? Me hacen 4 preguntas. 1, ¿cuánto dinero perdió A? 2, ¿quién ganó en el juego? 3, luego de la primera partida, C cuánto tenía. 4, luego de la segunda partida, B cuánto tenía. Para desarrollar este problema, vamos a elegir una estrategia. Está aquí en este lado. Vamos a elaborar este cuadro de doble entrada, donde especifico A, B y C, y aquí lo que tenían al inicio, y aquí lo que tienen al final. Pero muy importante es lo siguiente: ¿cuánto tiene cada uno de ellos después de la primera partida, después de la segunda partida y después de la tercera partida al final? Ya, establecí mi esquema. Jugadores A, B y C en ese orden. A se queda con 115, B con 95 y C con 60. Perdieron en orden alfabético. Primero perdió A, después perdió B y al final perdió C. Listo, entonces voy a ir de abajo hacia arriba, como allá, de atrás para adelante, ¿cierto? Claro, ahí fue de derecha a izquierda, como en el método del cangrejo. Vamos a ver. Entonces, empiezo por atrás, por el final, porque tengo los valores que han obtenido al final. Él se quedó con 115, con 95 y C con 60, ¿cierto? Eso es después de la tercera partida. Pero antes de la tercera partida, en la tercera partida pues pierde C. C tenía una cantidad, ¿cierto?, que no conozco. Le he llamado M. Esa cantidad M que tenía C, si ha perdido la tercera parte, él ha entregado la tercera parte cuando perdió, entonces este 60 no es el total. Si perdió la tercera parte, ese 60 sería las 2 terceras partes de lo que tenía. Entonces yo voy a decir así: las 2 terceras partes de 60, perdón, de M, de lo que tenía M, es 60. Y ahí voy a saber cuánto tenía M, pues, ¿no? Antes de que pierda. Entonces, M tenía 3 por 60, o 60 por 3, que es lo mismo, y este 2 pasa dividiendo. Entonces, M tenía, antes de que pierda, 180 entre 2, tenía 90. Profesor, también lo puedo sacar a la vista nomás. Si 60 son las 2 terceras partes, entonces una tercera parte es 30, y 30 más 60, 90. Claro, con la práctica se puede hacer ello. Pero vamos estableciendo una forma de trabajar. Entonces acá, M es 90. O sea, C tenía 90 antes de que pierda. Si cuando perdió se quedó con 60, es que perdió 30, ¿cierto? Su tercera parte. Esos 30 que perdió, como dice en el problema, se reparten la misma cantidad a los otros jugadores. Allá. Entonces, a B le quedó 15 y a A le quedó 15. Entonces, antes
tenían 15 menos de lo que tienen ahora. Antes B tenía 80 y ya tenía 100. No es que él perdió 30 y le dio 15 a cada uno, por eso se quedan con esa cantidad. Ya, profe. Seguimos avanzando para arriba. En la segunda ocasión perdió B. Cuando B pierde, se queda con 80. ¿Pero cuánto tenía? Tenía N, que le he llamado. Ya. Entonces quiere decir igual, ¿no? Que las 2/3 partes de N es 80. Entonces, ¿cuánto es N? Fácil, de la misma manera. 80 por 3 sobre 2. Entonces, antes de que pierda B, ¿cuánto tenía? 240 entre 2 tenía 120. Entonces acá N 120. Tenía 120, perdió su tercera parte, que es 40, y se quedó con 80, ¿ven? Ya. Esos 40 le había dado la mitad a y la mitad a C. Entonces, si antes que B perdiera, ¿cuánto tenía C? 20 menos 70. ¿Cuánto tenía A? 20 menos 80. Y ahí está. Al principio perdió A, la primera partida perdió A. Bueno, ¿cuánto tenía antes que pierda? Tenía P, así le he llamado. Y perdió y entregó la tercera parte. Entonces igual, las 2/3 partes de P es igual a 80. Coincide, ¿no?, con el anterior. Entonces P es igual a 80 por 3 sobre 2. P es 120. Entonces, antes que pierda, tenía pues 120. Llegó a perder y bajó a 80, perdió 40. Le dio 20 a cada uno de ellos. Entonces, si le dio 20 y tiene 120 ahora, antes tuvo 100 B. Y si le dio 20 y tuvo 70, antes ¿cuánto tuvo C? Antes tuvo 50. ¿Cierto? Una vez completado el cuadro, yo ya puedo dar respuesta a las preguntas. Primera pregunta, ¿con cuánto dinero perdió A? Ya me están diciendo que perdió, mira. Y sí, pues perdió, pues. Porque ¿con cuánto empezó al inicio? 120. Y al final ¿cuánto tuvo? 115. Ya. Entonces A perdió, tenía 120, se quedó con 115, perdió 5 soles. ¿Cierto? ¿Quién ganó en el juego? Ya, vamos a ver pues. A perdió. B tenía 100 y llegó a 95, perdió también 5. C tenía 50 y finalmente tuvo 60, ganó. ¿Quién ganó en el juego? C. No me dice cuánto, ¿no? Yo sé que es 10 soles. Luego de la primera partida, C cuánto tenía. Acá era el principio, ¿cierto? Luego de la primera partida son estos de acá. Luego de la primera partida, C cuánto tenía. Después de la primera partida, C tenía 70 soles. Luego de la segunda partida, B tenía, luego de la segunda partida, luego de la primera, luego de la segunda. Luego de la segunda partida, B tenía 80. Y así pueden haber muchas más preguntas que ya con el cuadro lleno yo puedo responder. Fácil, ¿no? Bueno, vamos a seguir practicando. Conmigo hasta una próxima ocasión. Gracias.